En esta sesión vamos a tratar de aprender cómo elaborar un cuadro de mando integral. Vamos a entender cuál es el concepto subyacente bajo ese cuadro de mando y cuál es el proceso lógico de desarrollo para obtenerlo finalmente. Para mucha gente un cuadro de mando integral es un elemento, es un concepto que probablemente está equivocado. Un cuadro de mando integral se considera en muchísimas ocasiones un conjunto de indicadores, un puñado de indicadores, muchas veces los más aparentes posibles y normalmente, por desgracia, con un contenido excesivamente financiero. Y con este conjunto de indicadores se pretende gobernar una organización, una compañía, una unidad de negocios, un departamento, un proyecto. Tiene muchos usos, pero un cuadro de mando integral es mucho más que eso, porque un cuadro de mando integral en realidad es una herramienta íntimamente relacionada con la estrategia de la empresa. Por lo tanto, el cuadro de mando integral nos tiene que servir para hacer un despliegue estratégico, no exactamente para tener un conjunto de indicadores aparentes y con eso tratar de gobernar la realidad de una empresa. Previo a eso, vamos a ser la agenda para esta sesión. Y básicamente la he dividido en 4 puntos. En el primer punto trato de hacer una introducción para tratar de entender que las decisiones que tomamos en el pasado tienen unas consecuencias en el presente y que ese concepto tan sencillo está íntimamente relacionado con la naturaleza de un cuadro de mando integral. Luego echaremos un vistazo a lo que es ese cuadro de mando integral, ese Balance Scorecard en terminología anglosajona. Luego te ofreceré un ejemplo para tratar de guiarte para que puedas desplegarlo. Y finalmente le echaremos un vistazo a un conjunto de conclusiones finales, un conjunto de días fuerza y con eso habremos cerrado esta sesión. ¿Vale? Vamos con esa primera parte que he bautizado como comprendiendo nuestras decisiones. Y es que, como te decía, las decisiones del pasado están íntimamente relacionadas, por supuesto, con la situación presente de una empresa, de una business unit, de un departamento, de un proyecto. Así que sería bueno tener un elemento que nos permitiera detectar qué hicimos o qué decisiones adoptamos en el pasado para provocar las presentes consecuencias o las presentes circunstancias. Vamos a echar un vistazo porque dentro de las muchas dificultades que la dirección nos plantea a las personas y a los profesionales, la verdad es que la dirección de una empresa, que es compleja y que es difícil, evidentemente, en esto no te estoy descubriendo nada, tiene muchísimo que ver con la capacidad que tenemos las personas, los directivos, de alinear un conjunto de factores, un conjunto de vectores, si me permites. Lo más importante probablemente para entender o para saber dirigir una compañía realmente sería saber hacia dónde va el mercado. Solamente con que supiéramos hacia dónde va el mercado, tendríamos una buena parte de la batalla ganada. Lo que sucede es que entender hacia dónde va el mercado es el futuro. El mercado se mueve, el mercado cambia a nivel demográfico, cambia a nivel de orientación en cuanto a los productos. Las personas queremos cada vez productos y servicios más personalizados, más customizados. Hay un entorno global en que el mundo y los distintos países y economías se interinfluencian. Tenemos también competidores que se mueven y están en constante movimiento, creando innovaciones, nuevos enfoques, nuevos productos y servicios. Quiero decir con esto que la información más importante para dirigir una empresa, que es la información de hacia dónde va el mercado, ni la conocemos ni es fácil precisamente de conocer, inclusive cuando las empresas dedicamos muchos esfuerzos y mucho dinero en muchas ocasiones a tratar de entender ese mercado mediante la contratación de consultorías, mediante la contratación de estudios de mercado, tratando de entender qué está haciendo la competencia. Esa es la función fundamental del marketing. El marketing trata de hacer un seguimiento de hacia dónde va el mercado, trata de descubrir tendencias, trata de descubrir el movimiento. Y la innovación como concepto lo que trata de hacer es tratar de adaptar nuestro portafolio de productos y servicios precisamente a esos movimientos que se están produciendo en el mercado. No obstante, tenemos que ser sinceros, los equipos de marketing, las empresas y sus equipos de estrategia, pues cada vez tienen mayores dificultades para tratar de entender hacia dónde va el entorno. Esa información futura, que es la más valiosa, es muy difícil de captar y cada vez los intentos son más dificultosos de conseguir. De hecho, muchas empresas sabedoras de precisamente esa circunstancia lo que están tratando de hacer es ser grandes desarrolladoras de proyectos
rápidas desarrolladoras de proyectos, en el sentido de que cuando somos capaces de detectar una necesidad en el mercado, entonces rápidamente hay que desplegar un producto y servicio antes de que nuestros competidores sean capaces de hacerlo. Esa es la función en muchas ocasiones y por eso es tan importante actualmente estratégicamente el project management. Pero, continuando con esta explicación y con nuestra necesidad latente dentro de las empresas de conocer hacia dónde va el mercado, una vez tenemos una intuición o creemos tener una intuición de cuáles son los acontecimientos que van a gobernar el mercado, nosotros, los directivos, creamos estrategias. Y las estrategias, como estás viendo, ya partimos de la base de que no están necesariamente o probablemente no van a estar alineadas exactamente con el mercado, precisamente por el desconocimiento de hacia dónde va a ir ese mercado en el futuro, que eso es lo realmente importante. En base a ese conocimiento nosotros desarrollamos, como te comentaba, estrategias y ahí ya cometemos un pequeño, digamos, error. No voluntario, pero un error, un pequeño gap. Se produce un gap entre lo que nuestras estrategias determinan que debemos hacer y la dirección que realmente adoptará el mercado en el futuro. A veces, aunque pueda resultar un poco, digamos, sacrílego lo que te voy a decir, parece o me da la sensación de que las estrategias son un poco humo, si me permites, ¿no? Y son humo porque inclusive, aunque dedicamos mucho dinero y esfuerzo a ellas, que es además nuestra obligación, no dejan de ser ideas, no dejan de ser ideas. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto de que la estrategia tiene algo de humo, si me permites. Vengo a referirme a que las estrategias luego deben ser un entorno de operaciones. Y ese entorno de operaciones ya no es humo. Por aquí es por donde iba. El entorno de operaciones, nuestro entorno de procesos, implica realmente apalancar una serie de recursos en nuestro balance de situación. Y esto ya son palabras mayores, porque estamos decidiendo edificios, estamos decidiendo fábricas, estamos decidiendo sobre almacenes, estamos decidiendo canales de distribución, compramos elementos, podemos comprar o alquilar desde camiones, carretillas, hardware, software. Estamos tomando decisiones sobre el volumen, cantidad y formación de las personas que estamos contratando. Estamos desplegando todo un manual de operaciones entroncado pues dentro de un sistema como puede ser la ISO 9001, con un ERP para darle soporte a los procesos. A esto es a lo que me quiero referir. Aquí, en esta parte de operaciones, y las operaciones que nosotros definimos, los procesos que nosotros decidimos, tratan de dar respuesta a la estrategia que trataba de dar respuesta a los movimientos del marketing. Ahí sí que hay mucho dinero comprometido y en esa parte de operaciones realmente, donde normalmente además se produce un gap natural entre la adaptación del sistema de procesos y de operaciones a la estrategia, ahí también cometemos un pequeño error o sesgo de alineación, pero en esta ocasión con notables consecuencias económico-financieras, ¿vale? Porque este sistema de operaciones se queda atornillado a la planta industrial, se queda atornillado a nuestro edificio corporativo y es muy difícil de cambiar determinadas decisiones que hemos tomado en el entorno de operaciones. Son realmente difíciles y algunas de ellas inclusive son irreversibles. Por lo tanto, ahí tenemos otro segundo sesgo. Las operaciones, nuestro sistema de operaciones no necesariamente, por desgracia, viene a coincidir con la estrategia. Y esta estrategia tampoco viene necesariamente y por desgracia a coincidir con la evolución del mercado. Con lo cual tenemos ya dos potenciales sesgos, dos potenciales errores, ¿no? Por mucho que en el entorno de operaciones nos esforzamos en que las cosas sucedan de una determinada manera. Y esa determinada manera al final la determinan las personas. Dirigir personas no es sencillo. Dirigir personas, como bien sabes, implica que las personas, que probablemente, como nos gusta decir, es el recurso más valioso que tenemos dentro de las organizaciones, las personas no siempre reaccionan exactamente como es esperado, de acuerdo al sistema de operaciones que tienen que operar. Dado un sistema de operaciones, las personas a veces nos sorprenden por el volumen de esfuerzo, mayor o menor, que a veces despliegan y por las direcciones hacia las cuales traccionan en su hacer diario. Por lo tanto, dirigir personas tampoco es sencillo, como bien sabes, pero esa acción combinada de muchas personas en una organización nos sorprende que muchas veces no viene exactamente a coincidir con lo que cuando hemos concebido las operaciones y procesos realmente queríamos. Es por esto que muchas veces nos afanamos en tratar de armar un sistema a base de procesos, a base de procedimientos, entroncado dentro de un sistema informático, un ERP, para tratar que las personas actúen exactamente como se supone que las personas deben actuar de acuerdo al marco operacional que nos hemos dado. Pero ni siquiera esto es fácil.
Muchas veces tampoco lo conseguimos y notamos que hay un sesgo, que hay una desviación entre el proceder de las personas en el marco de operaciones. Y si personas, marco de operaciones, estrategia y mercado no están alineadas, normalmente las empresas tienen problemas de mayor o menor envergadura, pero normalmente tienen problemas. Así que, como estás viendo, pues hay todo un conjunto de interacciones dentro de la empresa, que es al final el mensaje final, ¿no?, entre personas, operaciones, estrategia y mercados, y se trata de gobernar estas discrepancias y tratar de crear un marco común, un plan estratégico que trate de dirigir todos estos vectores hacia una misma dirección, que es hacia dónde va a ir el mercado. Y esto, evidentemente, no es fácil. No es fácil porque a veces creemos además que no tenemos herramientas suficientes. Así que bajo esta perspectiva sistémica que te estoy tratando de ofrecer, la verdad es que la línea entre que separa el éxito del fracaso a veces es muy delgada. Históricamente la información económico-financiera ha jugado un papel absolutamente clave y decisivo dentro de lo que es la gestión de negocio. Pero si lo analizamos de forma fría, ese conjunto de indicadores de naturaleza económico-financiera no lo son todo, porque solamente nos están revelando el efecto final de todo ese conjunto de decisiones previas, ¿no? Muchos de esos efectos finales que queremos provocar en ventas, en rentabilidad altas, beneficios, en el fondo requieren un trabajo de largo plazo muy intenso, puesto que requieren un buen puñado de prerequisitos para poderse conseguir. Y como norma general tomamos muchísimas veces direcciones equivocadas porque nos focalizamos en el efecto final y no en los factores facilitadores de esos efectos finales económico-financieros, ¿no? Así que, pues las decisiones o la realidad presente que vivimos en la empresa, la situación actual de nuestra empresa, departamento, proyecto, business unit, no deja de ser el reflejo, como norma general, de decisiones adoptadas en el pasado. Aquí también tiene mucho que ver el entorno y su evolución, la competencia, evidentemente, no todo es tan simplista, pero tiene mucho que ver la situación actual de una empresa con las decisiones que fuimos tomando en el pasado. Por desgracia, parece que no existen instrumentos que nos permitan averiguar qué es lo que hicimos en el pasado para provocar la situación actual, porque esto nos generaría un aprendizaje nuevo, nos generaría otro nuevo marco de comprensión para saber que probablemente eso es lo más importante para un empresario, para un directivo, qué cosas tengo yo que hacer para provocar exactamente el efecto que busco. Y esa es la delgada línea entre el éxito y el fracaso. Es que no existe un elemento de esta naturaleza, no existe un instrumento que nos permita averiguar las conexiones entre las decisiones del pasado y la situación presente de la empresa para tratar de proyectar hacia el futuro qué teclas yo debo tocar para provocar determinada música. Es que no existe ese elemento. Pues la buena noticia es que existe un elemento que nos puede ayudar. No es un elemento mágico y maravilloso, pero sí nos puede ayudar muchísimo en el orden de cosas que te estoy comentando. Y este elemento se llama Balance Scorecard, en terminología anglosajona, cuadro de mando integral en castellano. Y vamos a ver hoy de qué se trata un cuadro de mando integral. ¿Qué es eso de un cuadro de mando integral? Realmente a eso me gustaría hacer contigo una reflexión. Cuando analizamos la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, elemento sencillo que compensa o pesa, mide los ingresos que capta la organización y le resta los gastos en los que incurre la organización para obtener una respuesta. Tenemos beneficio, tenemos pérdida. Cuando todo nuestro foco de gestión va dirigido a las variables económico-financieras, muchas veces encontramos sorprendentes atajos. Me gustaría plantearte el siguiente reto, si quieres, plantearte la siguiente contradicción, ¿no? Muchas personas, muchos analistas son plenamente conscientes de que una cuenta de pérdidas y ganancias y por adición todo lo que es el sistema contable de una empresa, en el fondo cuenta pues con muchísimas asunciones que son más que discutibles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del balance de situación de una empresa y nos referimos al valor del stock, ¿qué es lo que estamos valorando en ese stock? Porque lo consideramos un activo de la empresa, pero el valor de ese stock es muy discutible. Eso dependerá de si somos capaces de vender ese stock o
de por qué valor somos capaces de colocar ese stock en el mercado. Sin embargo, nosotros ya le estamos asignando una cifra, ¿verdad? Cuando hablamos del valor de la cartera de clientes, el dinero que tenemos invertida en esa cartera de clientes, en esa cuenta de clientes, ahí tienes otro claro ejemplo. Eso dependerá de si lo cobramos o no lo cobramos, ¿no? Y hay muchas más asunciones. Hablamos muchísimas veces de que nuestro activo más importante es el talento de nuestras personas, su capacidad innovadora, su creatividad. ¿En qué epígrafe del balance de situación figura este particular activo tan valioso, pero no figura en la cuenta de pérdidas, perdón, no figura en el balance de situación? Se producen ese tipo de paradojas en el sistema contable, en la estructura contable, que al fin y al cabo es imperfecta, como todo invento, como muchos inventos humanos. Si nos vamos al lado de la cuenta de pérdidas y ganancias, te vas a dar cuenta también de que también tiene sus trucos, ¿no? Digámoslo así. Por ejemplo, yo te puedo plantear el reto de mejorar la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa y te puedo bueno, conducir a este conjunto de partidas, ¿no? Y tú me puedes decir cómo operar sobre ellas, ¿no? Para conseguir mejorar el beneficio de una empresa. Si yo te digo qué puedes hacer respecto de la formación, del epígrafe de formación en la cuenta de pérdidas y ganancias para mejorar su beneficio, qué puedes hacer respecto del I+D, de la investigación y desarrollo, de las inversiones en general en la empresa, las inversiones en mantenimiento, las inversiones en marketing, qué puedes hacer para mejorar tu cuenta de pérdidas y ganancias? Claro, una posibilidad primera es vamos a incrementar el gasto en formación, vamos a incrementar el gasto en investigación y desarrollo, vamos a incrementar el gasto en inversiones, vamos a incrementar el gasto en mantenimiento de planta, mantenimiento de maquinaria, etcétera, y vamos a invertir más en marketing. Con esto, lo esperable a medio o largo plazo es que el beneficio de la compañía suba, es decir, un beneficio positivo. Ahora bien, te puedo plantear también otra manera de hacerlo. Podemos reducir todas esas partidas al mínimo y estamos mejorando el beneficio de la compañía, por supuesto, ¿vale? Con esto quiero decir que son instrumentos imperfectos. La cuenta de pérdidas y ganancias, cuando nos enfocamos al resultado de la última línea, a esa que nos indica si estamos ganando dinero o si estamos perdiendo dinero, realmente podemos encontrar atajos para trucarla y arrojar un beneficio positivo. Podemos reducir la formación, podemos reducir en I+D, podemos reducir inversiones, mantenimiento, marketing y seguro que en el corto y medio plazo va a brillar la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a mejorar nuestros resultados. Sin embargo, hay otra manera de mejorar los resultados que es haciendo justo lo contrario. Y esa es la paradoja dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué hacemos? ¿Una cosa o la otra? Porque si de lo que se trata es de mejorar beneficio, una nos lo proporciona, eso sí, en el corto plazo, y otra nos lo proporciona, eso sí, en el largo plazo. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Evidentemente, bajo el punto de vista de sostenibilidad de una compañía, la respuesta es más que evidente. Pero la moraleja de todo esto radica en que cuando cualquier gestor de negocios se dirige exclusivamente a vigilar esa cuenta de resultados y esa última línea, o dicho de otra manera, tu foco es dirigirte hacia las variables de naturaleza económico-financiera, puedes acabar tomando decisiones erróneas de forma relativamente fácil, buscando los atajos para mejorar precisamente esos indicadores económicos. De este particular circunstancia es de lo que se dieron cuenta hacia los 90 Robert Kaplan y David Norton, dos norteamericanos que nos ofrecieron hace principio, como te comentaba, de los 90, una nueva aproximación a la gestión empresarial para la cual proponían salir de ese marco exclusivamente de foco económico-financiero y crear un elemento para controlar las empresas, para dirigirlas, que sea mucho más justo, porque no solamente le dé peso a la variable económico-financiera, sino que busque también ese otro tipo de factores que subyacen en esos resultados finales y a los cuales, cuando te diriges solamente a controlar el efecto final, no estás prestando atención. Para Kaplan, para Norton, para muchas personas, los indicadores financieros son demasiado parciales. Primero, porque, como te he comentado, admiten una mejora rápida mediante acciones de carácter puramente cortoplacista. Entonces, si nos dedicamos al cortoplacismo, o si en aquella época y en otras épocas un determinado directivo sabe que el año que viene ya no estará en esta compañía, saltará de compañía en compañía y se dedica a realizar acciones cortoplacistas para que sus números arrojen mejores resultados, entonces tenemos un problema precisamente vinculado a la dirección prácticamente focalizada en los indicadores financieros.
Esos indicadores financieros, o el exceso de ellos, además, te informan de los resultados, pero no te indican en qué debes mejorar. Y esto es un hándicap, porque no estaremos trabajando los factores de base. Por lo tanto, para Kaplan y Norton y evidentemente para muchas compañías, es importante focalizarse en otro conjunto de indicadores no financieros que te den una cierta información adicional que también necesitas para el gobierno de la compañía. Primero, cosas como la satisfacción y la fidelidad de la base de clientes. ¿Cuál es la satisfacción y fidelidad de la base de tus clientes? ¿Cuál es ese aporte que estás haciendo a tu mercado? Y por cierto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué acciones estás haciendo y cómo impactan en la dirección de satisfacerlos en el presente y también en el futuro? ¿Vale? O aspectos importantes, ¿dónde figura la capacidad innovadora y el compromiso de tus trabajadores? ¿Cómo medimos eso? Porque bajo una perspectiva sistémica lo que estamos es cultivando una serie de factores que nos ayudan a generar los indicadores finales financieros, pero sin perder la perspectiva. Eso es lo que buscaban Kaplan y Norton y por eso nos ofrecieron este elemento brillante que es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard da la respuesta pues, a ese viejo deseo de todo empresario, de todo directivo, ¿no? Si tan solo, si al menos tuviéramos un instrumento para obtener la información principal de la empresa, no toda la de la empresa, sino la información principal, la que necesitamos para gestionar la organización y para llevar a cabo mejores decisiones. Si solo tuviéramos eso, haríamos la siguiente carta a los Reyes Magos, la siguiente carta a Santa Claus. Sería nosotros, los directivos, que queremos. Queremos un instrumento que sea dinámico y que sea adaptable, fácil de adaptar, que contenga solo la información que necesitamos, que sea gráfico, que nos permita comprender visualmente ciertas tendencias, no solamente un agregado de números, que esté estrechamente vinculado con la estrategia de mi negocio y me diga si estoy haciendo las cosas bien, que sea útil para ayudarme en el proceso de toma de decisiones y que señale los retos y los problemas presentes, pero también los del futuro. Eso es lo que queremos y eso es lo que te brinda un Balance Scorecard, un cuadro de mando integral. La estructura de un cuadro de mando integral es sistémica. Eso quiere decir que interpreta que todos los elementos que confluyen en la organización se interinfluencian. Entonces hay una serie de elementos de base que nos sirven para provocar esos elementos finales, esos indicadores finales que tanto nos inquietaban en la vieja escuela, ¿no? Y todo ello dirigido bajo la perspectiva de la estrategia empresarial. Por lo tanto, en un cuadro de mando integral lo vamos a encontrar generalmente organizado en 4 episodios, en 4 capítulos, en 4 estratos, ¿no? Voy a comenzar de abajo hacia arriba, lo que estás viendo. Entonces, un cuadro de mando integral, en el fondo, ¿qué es? El cuadro de mando integral te va a obligar a elegir unos 4 indicadores, 5 o 6, por cada una de estas categorías, de acuerdo a la estrategia de negocio. Entonces, un cuadro de mando integral va a ser la reunión de unos 4, 5 o 6 indicadores en la perspectiva de aprendizaje e innovación de negocio. Allí, en esa perspectiva de aprendizaje e innovación de negocio, vas a tener que dar solución mediante una serie de indicadores a qué capacidades de carácter individual, colectivas, son las que tiene que desarrollar la empresa para conseguir ejecutar el siguiente estrato, que son los procesos, de forma excelente. Es por eso que llamamos a esa perspectiva la de aprendizaje e innovación. Son los factores de base que tienen que ver con la parte humana del negocio, con las personas, con cómo aprenden, cómo atesoran talento, cómo incrementan sus capacidades y cómo todo ello se traslada a un nuevo marco de innovación dentro de lo que es la empresa. Si yo tengo aprendizaje e innovación y gente realmente comprometida con el negocio, con buen clima laboral, debo esperar que esas capacidades y ese nuevo escenario que he conseguido me permita mejorar la perspectiva del proceso interno. En esa perspectiva del proceso interno tenemos que elegir un conjunto de indicadores de acuerdo a la estrategia empresarial a conseguir que nos permita saber si estamos gobernando de forma eficiente y eficaz los procesos internos de la empresa. Si yo genero de forma eficiente y eficaz toda esa maquinaria de proceso interno de la empresa, ese sistema de operaciones, y soy capaz de medirlo mediante indicadores, debo notar en la perspectiva de cliente mejora. Porque ahí vamos a ver las claves en cuanto a la satisfacción, la fidelidad, la textura o tipología de mi cartera de clientes, la retención. Vamos a ver un conjunto de indicadores que se deben a que estoy gestionando bien mis procesos internos. Esa es la perspectiva de cliente. Lo dicho, ahí tendrás que elegir pues también 4, 5, 6 indicadores que te den una perspectiva clara de cómo lo estamos haciendo de cara al cliente. Por último, ¿quién lleva el dinero al negocio?
El dinero al negocio al final lo brinda el cliente. Y es por eso que la última categoría, la de arriba del todo, es la que nos habla de la perspectiva económico-financiera de la empresa. Y ahí sí están los indicadores, muchos de ellos los clásicos, ¿no? Donde podemos encontrar pues, el seguimiento de ventas, podemos encontrar rentabilidades bajo distintos puntos de vista, ROI, ROE, beneficios, podemos encontrar muchos distintos indicadores económico-financieros, márgenes, etcétera. Pero es ahí, esa categoría final, es la consecuencia final de toda la cadena que estás viendo. Así que donde antes teníamos un foco excesivo solamente en esa categoría económico-financiera, ahora tenemos no un foco excesivo en ella, sino un reparto de asunciones entre la categoría de aprendizaje e innovación, un puñado de indicadores para indicarnos qué tal lo estamos haciendo ahí, perspectiva de proceso interno, con su puñado de indicadores también cuidadosamente seleccionados, perspectiva de cliente y, por último, perspectiva financiera. Todo ello, como remarco, y ahora verás el por qué lo remarco, todo ello gobernado bajo la estrategia empresarial, porque el cuadro de mando integral está conectado clarísimamente con la estrategia empresarial. Con esto lo que quiero decir es que no debes coger un puñado de indicadores, los que pasaban por la puerta, que tienen que ver con aprendizaje e innovación. No cojas un conjunto de indicadores más o menos lógicos dentro del proceso interno, ni los más o menos lógicos para medir la cartera de clientes, ni tampoco los de perspectiva financiera. Cada empresa tiene un plan estratégico y te tienes que dedicar a medir esos distintos episodios y elegir concretamente los indicadores que sirven para tu propósito, que es tu estrategia empresarial. El Balance Scorecard hemos mejorado muchas cosas. Piensa que evidentemente ahora tienes un enfoque sistémico. Todo este sistema está orientado a causas y efectos, con lo cual has ganado muchísimo. Donde solamente antes controlabas efectos, ahora controlas causas y efectos. Nota también que tienes 3 categorías de indicadores que no son financieros, con lo cual hemos reducido significativamente el peso de esa información económico-financiera, ese punto final, ¿no? Y tenemos otros indicadores que nos dan unas perspectivas muy complementarias que son verdaderamente los factores que generan esos indicadores finales. Date cuenta también de que tienes 2 categorías que te hablan de la parte externa del negocio y 2 categorías que te hablan de la parte interna del negocio. Innovación y aprendizaje te hablan, junto con proceso, te hablan de la parte interna de negocio. La perspectiva de cliente y la perspectiva financiera te hablan de la perspectiva externa del negocio. Finalmente, date cuenta de que combinas con esta estructura, estás combinando indicadores donde arriba obtienes resultados, pero abajo tienes agentes facilitadores. Son las inversiones anticipadas que uno tiene que hacer en el negocio para que el negocio sea sostenible, sea rentable y viable en el futuro. Bien, visto eso, eso es nuestra nueva estructura. Esto es lo que nos proponían Kaplan y Norton hacia los años 90. Balance Scorecard, observemos, ¿vale?, que más que un conjunto simple de KPIs, de indicadores, y más que una herramienta de control de qué está pasando en la empresa, lo que estamos es ante toda una metodología para desplegar estrategias. Fíjate en el lado derecho de la imagen. El lado derecho de la imagen y de abajo para arriba tenemos el ejemplo muy simplificado, evidentemente, de lo que podría ser la estrategia empresarial de una determinada empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la asunción de que abajo, en la parte de abajo, una empresa ha decidido que necesita brindar capacitación técnica a su plantilla, necesita captar mayores sugerencias de mejora y además necesita capacitarlos en gestión de proyectos, en project management. Eso formaría parte de una serie de cometidos, una serie de inputs estratégicos dentro de la categoría de aprendizaje e innovación. Pero ¿para qué quiere esto esta empresa? Porque dentro de su marco estratégico, dentro de su plan estratégico, la capacitación técnica piensa que le va a brindar la posibilidad de generar más y mejores workshops delante de sus clientes. Las sugerencias de mejora, por otro lado, la capacitación en project management le va a permitir gestionar mejor los proyectos que está llevando a cabo, porque la mejor gestión de proyectos le va a permitir cumplir mejor los plazos y los budgets que tiene comprometidos. Toda esa batería que te acabo de relatar forma parte del proceso interno de la empresa. ¿Qué busca esta empresa mejorando esos procesos internos? Por vía de mejores workshops, cree que puede incrementar las peticiones de presupuestos que le dirigen los potenciales interesados, ¿no? Y por esa vía puede incrementar también el conjunto, la base de nuevos clientes. Cumpliendo plazos y budgets en los proyectos en los que se compromete,
cree que puede conseguir una mayor satisfacción de clientes, con lo cual esa satisfacción boca a oreja incrementará también la cantidad de nuevos clientes y por otro lado el cumplimiento de budgets y plazos le puede generar en el estrato superior una mejora de la rentabilidad del proyecto. Vale. Esos conjuntos, esos inputs estratégicos forman parte de la categoría de cliente. ¿Vale? Esas mejoras en el proceso implican unas mejoras en los inputs estratégicos que corresponden a la categoría de cliente. Finalmente, incrementando el conjunto de nuevos clientes, la base de clientes, la empresa cree que esa es la vía para conseguir un incremento de las ventas. Por otro lado, mejoraba la rentabilidad del proyecto siendo capaz mediante proceso de conseguir cerrar más el budget y conseguir respetarlo mejor, ¿no? Aquí tienes un ejemplo muy simple, un ejemplo absolutamente simple que sería una estrategia empresarial, pero fíjate que lo que hace un cuadro de mando integral, una vez hemos trazado una estrategia empresarial, es, de acuerdo a esas 4 categorías, poner un conjunto de indicadores, poner un conjunto de relojitos aquí y allá para conseguir ser capaz de medir cómo estamos rindiendo en cada uno de esos cometidos estratégicos. Con lo cual, lo que estamos descubriendo es que verdaderamente el cuadro de mando integral es una herramienta para el despliegue de estrategias. Y lo que nos estamos dando cuenta de que tiene mucho más valor en sí mismo por el diseño de la estrategia subyacente que no por el conjunto de indicadores realmente desplegado. No es tan importante en sí mismo el cuadro de mando integral como el proceso subyacente de creación de la estrategia. Por lo tanto, sin esa imagen que estás viendo ahí, ahora quitáramos esa capa estratégica y dejáramos solamente el conjunto de indicadores, lo que tenemos ahí, ese es el cuadro de mando integral. Evidentemente dividido en las 4 categorías que te he comentado. Así que el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral, trata de generar cambios en una empresa, trata de ayudarte en el despliegue estratégico y luego trata de ofrecerte una información importante para que tú seas capaz de monitorizar cómo está yendo ese despliegue estratégico que tú te habías decidido en tu empresa. ¿Vale? Eso es lo importante del cuadro de mando integral. Pues llegados a este punto, permíteme que te ofrezca un ejemplo. El ejemplo, es un ejemplo evidentemente simplificado, pero te vas a dar cuenta de que la elaboración de un cuadro de mando integral no es simple, es mucho más elaborada de lo que parece, porque estás tocando la estrategia de tu empresa. No es simple porque estás tocando la estrategia, pero no es simple porque el grado de responsabilidad que estás asumiendo es muy alto. Por lo tanto, lo que decidas como plan estratégico es importante que haya sido certificado en la medida de lo posible por todo el equipo directivo, porque las decisiones que se van a tomar y se van a adoptar y luego se van a monitorizar mediante el cuadro de mando integral son los agentes que luego te van a llevar a una posición determinada futura. Las consecuencias del futuro son las respuestas, son la consecuencia son los efectos finales de las decisiones que estás tomando en tu decisión, en tu particular mapa estratégico. Todo cuadro de mando integral nace de un mapa estratégico. Así es como nos lo enseñaron a hacer Kaplan y Norton. Era importante además plasmar ese conjunto de ideas estratégicas en forma de mapa. Y aunque hay muchos estilos, además del que Kaplan y Norton nos aportaron, yo te explicaré una manera de hacer que creo que puede ayudarte mucho para el efecto de conseguir un cuadro de mando integral. Pero siempre debes recordar que debes partir de un mapa estratégico. Debes tener muy clara la estrategia de tu negocio antes de plasmar encima de ese mapa estratégico una capa de indicadores y retirar la capa estratégica inferior para obtener tu cuadro de mando integral. Vamos con ese ejemplo y permíteme delante de una empresa que tiene un informe de consultoría delante donde le están revelando una serie de problemas subyacentes. Es un ejemplo sencillo, como puedes ver, pero te voy a tratar de relatar qué es lo que está notando esta empresa y qué es lo que esta consultora le está revelando. Vamos a suponer una empresa cualquiera que tiene los siguientes problemas. Primero, nota que los clientes ya no quieren soportar inventarios en sus almacenes, quieren que los tengas tú. Siguiente cosa que notan en su mercado es que los clientes ya no cursan los pedidos con tiempo de antelación. No, los quieren de forma cada vez más imprevisible. Los clientes además esperan que los plazos de entrega sean cada vez más cortos. Y encima en tu mercado están apareciendo nuevos competidores que son realmente muy flexibles y que son capaces de dar todo eso. Con todo ello, esta empresa está notando una pérdida de clientes y está notando que las ventas están estancadas. Se está dando cuenta de que los costes son altos, además.
La compañía no está sacando partido de los nuevos proveedores que aparecen en países de bajo coste. Y con todo ello, con esas pérdidas de clientes y ventas estancadas, esos costes altos, lo que está generando es pérdidas económicas. Nuestra empresa Experimento, bueno, pues se da cuenta que los grandes proveedores además le están imponiendo condiciones difíciles de pago. Se encuentra además que tiene dificultades de cobro, dando sistemáticamente sus pagos. La balanza de cobros y de pagos está en contra de la empresa y además va creciendo, va creciendo y va creciendo. Se encuentra que tiene problemas financieros, tiene falta de liquidez, tiene problemas de liquidez, problemas de tesorería, tiene baja rentabilidad y se encuentra en un grave riesgo de insolvencia. Continúo con el relato. En esta empresa, pues el departamento de compras practica la compra de grandes lotes de materia prima para tratar de ahorrar algo de dinero. Con todo ello lo que está generando son stocks muy altos y además los stocks se encuentran desbalanceados. Hay un alto grado de obsolescencia y por otro lado y paradójicamente frecuentes roturas de stock. Con lo cual no tenemos exactamente de aquello que deberíamos tener, pero sí tenemos de aquello que no se espera que tengamos. Por lo tanto tenemos obsolescencias y roturas de stock. Esta empresa además hace un uso escaso de las tecnologías. Se encuentra además pues que tiene una gran lentitud en todo ese proceso administrativo, probablemente debido a lo primero. Luego, ¿cómo se están atendiendo a los clientes? Bien, clientes por teléfono y por correo. Y además el horario de recepción de esos pedidos es muy limitado, solo de 8 a 15. Más aspectos que nos revela el proceso de consultoría. Bueno, la estructura organizacional de esta empresa parece que es confusa. Los departamentos, las responsabilidades no están claramente definidos y estructurados. Además, parece que hay una ausencia latente de procedimientos, de buena documentación que ayude a trabajar. Con todo y con ello, pues lo que encontramos es un proceso de preparación y distribución de pedidos hacia los clientes que es lento, realmente lento. Se producen retrasos frecuentes en las entregas a los clientes y además encontramos que la base de trabajadores pues tienen una falta importante de formación y de capacidades. No solo eso, es que además la jefatura, digamos, los directivos no delegan suficientemente en la plantilla para que sigan creciendo. Bueno, esta es la hoja que nos brindan nuestros consultores de cabecera y nos dicen que tenemos todos estos problemas. Pongo el ejemplo de una fuente particular que nos puede dar estos inputs, un proceso de consultoría como podrías obtenerlos desde un blog o interno de conocimiento. Bien, esta es tratar de darle un sentido sistémico a todo este conjunto de efectos indeseables que se están produciendo en la organización. Y no es sencillo, llegar a este cuadro no es simple porque tienes que hacer mucha reflexión, larga reflexión, para saber qué es causa y qué es efecto de. Con esto que quiero decir, nosotros, y esto es una disquisición estratégica, no tiene tanto que ver con el cuadro de mando integral, sino con el proceder de un directivo. Nosotros como directivos no podemos enfocarnos a todos los fenómenos observables dentro de la organización que particularmente no nos gustan. No podemos atacarlos unos por unos, porque tenemos que ser más fríos, tenemos que hacer la reflexión que precisamente estás viendo en pantalla y que implica que muchos de los fenómenos que no nos gustan en el día a día y de las cosas que estamos viendo que no funcionan bien en nuestra empresa o nos están afectando de forma negativa son efectos de causas previas. Y esas causas previas, si armamos este árbol, acabamos llegando a ese conjunto de etiquetas de color rosa que estás viendo aquí. Esas son las causas profundas del mal funcionamiento de la empresa, por ejemplo, o de aspectos de mercado que nos están de alguna forma dañando. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros actos, nuestra capacidad de mejora, nuestro plan estratégico en el fondo, es cómo revertir todo esto y sobre todo nos tenemos que dirigir a la mejora, al cambio en las causas profundas de los problemas, que son esas que no tienen ningún otro indicador que les esté apuntando a ellas, ¿no? Sino que son causas profundas que deben ser
eliminadas, que deben ser modificadas, que deben ser cambiadas y mejoradas. Si no somos capaces de aplicar mejoras en todas y cada una de esas causas profundas, el árbol por sí solo va a mantener algunas ramas latentes de problemas. Por lo tanto, las mejoras van a ser subóptimas, ¿no? No van a llegar a ser las que esperábamos. Pero si somos capaces de armar un plan en el que atacamos todo ese conjunto de causas profundas, normalmente lo que vamos a conseguir es que se evaporen los efectos intermedios y por lo tanto vamos a conseguir una mejora significativa dentro del ámbito de la empresa. Te leo algunas de las que estás viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, empezando por la izquierda, ¿no? Estamos viendo cómo no estamos aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación y esto nos está trayendo distintos problemas, ¿no? Para empezar, continuando con problemas operativos de distinta índole. Además, ya que tenemos un ínfimo control del stock del almacén en este caso, ¿no? Si seguimos hacia arriba, del lado izquierdo, nos damos cuenta de que los clientes actualmente han cambiado, no quieren plazos más cortos, los clientes no quieren tener inventarios. Todo ello nos implica que los clientes se quejan de nuestros retrasos. Ellos no quieren tener stock y nosotros lo que estamos es en el escenario de frecuentes roturas de stock y además en problemas en la preparación y distribución de los pedidos, ya que tenemos problemas operativos, procesos lentos e ineficientes, nuestros propios problemas de preparación y distribución de pedidos, unidos a que hay frecuentes roturas de stock y que la manera de pensar del mercado ha cambiado y quieren respuesta rápida y no tener stocks, implican que los clientes se quejan crecientemente de los retrasos. Esto no sería un hándicap para nosotros si no hubiera nuevos competidores que son flexibles. Si fuéramos los únicos en el mercado, si todo el mercado procediera de la misma manera, seguramente esto no tendría importancia. Pero es que no es así. Hay muchos competidores que son altamente flexibles. Y claro, nuestros continuos retrasos en el servicio a los clientes, unido con buenos competidores en ese mercado, implica que los clientes desisten y se van a otros competidores. Máxime cuando además la atención telefónica por teléfono y por correo es tan corta, es de 8 a 15 horas y ya está. Por lo tanto, estas cosas en nuestro mindset, en nuestro análisis muy particular de esta empresa, implica que las ventas están estancadas y esa es una de las raíces de los problemas económico-financieros. Si exploramos otras ramas, veremos que la falta de delegación, por ejemplo, por parte de los gestores del negocio, la baja capacitación del personal, generan procesos lentos e ineficientes. No solo por eso, sino porque las funciones y responsabilidades están mal delimitadas. También porque hay falta de procedimientos y de documentación. Claro, ese conjunto de cosas provocan, junto con el desaprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, provocan problemas operativos. Al final todo ello confluye en procesos lentos, ineficientes, que afectan a la preparación de los pedidos, pero también generan altos costes. Si unimos todo ese entramado administrativo de procesos lentos, ineficientes y caros, y encima no aprovechamos la oportunidad de comprar en países de bajo coste, en el ejemplo que te estoy poniendo encima de la mesa, claro, nuestra empresa está en un escenario de altos costes y eso también es una de las claves para esos problemas económico-financieros. Finalizamos nuestro viaje por este complejo árbol y nos damos cuenta de que además somos una empresa acostumbrada a comprar en grandes lotes. Compramos grandes lotes teóricamente para ahorrar algo de dinero. Pero claro, con eso lo que estamos haciendo es que lo que ahorramos por un lado seguramente lo multiplicamos en pérdidas por otro. Obtenemos stock obsoleto, stocks altos, esos stocks altos, unidos a que tenemos la balanza de cobros y de pagos en contra, implican un ciclo de caja muy largo, con problemas de liquidez. Los stocks obsoletos nos provocan pérdidas económicas, pérdidas de liquidez. Claro, todo eso confluye en un escenario de problemas de liquidez que redunda en nuestros problemas económico-financieros. Yo te invito a que hagas este análisis. Cuando tengas ese conjunto de problemas que hay dentro de la empresa, del departamento, dentro del proyecto, la business unit, y hagas tu análisis, identifiques cuáles son las cosas que están flotando por el ambiente y que no funcionan bien, trates de hacer un ejercicio de análisis sistémico, como el que estás viendo aquí, que requiere horas realmente, en un escenario real, evidentemente requiere horas. Pero para mí, y bajo mi punto de vista y sistema de trabajo, este es el primer paso para poder generar el cuadro de mando integral. Hacer previamente un árbol, crear esta
este sí, árbol o plato de espaguetis, llámale como quieras, pero que te ayuda a entender cuál es la problemática que estás viviendo en la empresa. Por un lado, por este camino encontrarás tu camino estratégico, encontrarás el plan estratégico a seguir, que no es sino revertir esto otro. Pero nosotros nos vamos a dedicar hoy a otra cosa, que es a crear el cuadro de mando integral. ¿Qué pasaría si encontramos una solución a todas esas problemáticas? ¿Qué pasaría si encontramos un remedio a cada uno de esos problemas raíz? Lo que tendrías es lo que nos invita a hacer Randy Norton, probablemente de otra manera y con otro sistema, pero es tu mapa estratégico. Este es tu mapa estratégico, donde le estamos tratando de dar soluciones a esas cosas que no nos gustaban para provocar esos efectos finales de compañía verdaderamente rentable y solvente. Acompáñame, comenzamos. Como nos hemos dado una estrategia, vamos a suponer que queremos atacar un plan de formación dirigido a los trabajadores y además para tratar de que los directivos sean más sensibles al factor delegación, vamos a darle también una formación directiva orientada a la delegación a esos gestores, managers directivos. ¿Con eso qué queremos? Claro, eso queremos procesos eficientes y con capacidad de respuesta, pero no solamente por esa vía, sino porque por abajo nos encontramos. Vamos a desplegar gestión por procesos. Y además hemos pensado que queremos desplegar la ISO 9001. No es obligatorio, pero es una posibilidad. Gestión por procesos y luego plasmar todos esos procedimientos y manera de hacer, una vez depurados, en un manual de operaciones, en un manual de calidad y desplegarlo a través de la ISO 9001. Con eso queremos reducir los problemas operativos, formando a la gente, delegando en la gente, generando un nuevo sistema de operaciones, armándolo, mejor dicho, desplegando tecnologías. Con todo eso queremos reducir los problemas operativos y queremos generar procesos eficientes y con capacidad de respuesta. ¿Para qué queremos todo ello? Queremos mejorar la preparación y distribución de los pedidos. Queremos con ello mejorar la satisfacción de los clientes. Clientes que, por cierto, tienen plazos más cortos, no podemos hacer nada con ello, y clientes que no quieren soportar esto. Y además hay unos competidores en el mercado que son flexibles. Con todo y con ello, lo que queremos es operar desde dentro para poder adaptarnos a eso que está pasando ahí fuera. El call center, la captación de pedidos, la vamos a dirigir a través de un call center. Y esa atención telefónica va a ser 24/7. ¿Vale? Con eso, con esa mejora de la satisfacción de clientes por vía de procesos eficientes de preparación, entregas a tiempo, queremos conseguir la fidelización de clientes como primer input para conseguir remontar en ventas, ¿no? Si seguimos desplegando, pues bueno, pensamos que a través del despliegue de las tecnologías, aparte de mejorar los procesos y de reducir muchos problemas operativos, vamos a aplicarnos una parte al despliegue de un MRP, Material Requirement Planning, para calcular exactamente la necesidad de materiales y no acabar siempre comprando grandes volúmenes de stock. Vamos a implantar además unas nuevas políticas de compra, ¿vale?, dirigidas precisamente a una reposición ajustada a la demanda y a reducir también roturas de stock. Y vamos a buscar también si hay posibilidades de conseguir nuevos proveedores en países de bajo coste. Con todo ello, vamos a intentar reducir costes, no solo con el factor compra, sino que también por factor reducción de stocks, reducción de inventarios y reduciendo el coste de obsolescencia para reducir pérdidas. Con todo ello, lo que estamos intentando es reducir los costes. Finalmente tenemos otro problema latente, que era el de la liquidez, y el de la liquidez lo vamos a intentar atacar mediante una gestión de cobros proactiva. En vez de permitir que los clientes paguen cuando les vienen bien, nosotros vamos a intentar ser proactivos en la manera de cobros, implantando una determinada política, que ahora no viene al caso cuál es. Y luego hay una balanza de cobros y de pagos que esperamos mejorar por esta vía, ¿vale?, con reducción del ciclo de caja, con esa nueva gestión de proveedores, ¿no? Así que intentamos con todo ello mejorar la liquidez. Si incrementamos las ventas, reducimos los costes y mejoramos la liquidez, lo que esperamos es obtener una compañía rentable y solvente, y ese es tu mapa estratégico. Por lo tanto, este mapa estratégico te vale a ti, en este caso concreto que estamos viendo, pero no vale para cualquier otro caso. Eso es importante verlo, porque esto ahora lo vamos a plasmar en forma de cuadro de mando integral.
Y vamos a llegar a la conclusión de que el cuadro de mando integral de dos compañías parecidas no necesariamente se parecen en nada. Son cuadros de mando integrales que son distintos porque las estrategias que ambas compañías tienen, las estrategias subyacentes son distintas. Y como son distintas, requieren cuadros de mando integral y conjunto de indicadores seleccionados en los que algunos se parecerán, pero la mayoría puede que sean distintos. No son extrapolables. Si este es tu mapa estratégico, lo que nos decían Kaplan y Norton es clasifícalo de acuerdo a los 4 estratos que te estoy proponiendo, ¿no? Financieros, perspectiva de clientes, perspectiva de proceso interno y perspectiva de aprendizaje e innovación. Y te vas a dar cuenta de que cuando creas una estrategia completa para una empresa, te das cuenta de que los inputs de tu estrategia coinciden de forma natural en alguna de estas 4 categorías de forma casi milimétrica, ¿no? Lo único que hemos hecho respecto del mapa estratégico original, como estás viendo aquí, estratificarlo para poder ahora colocar encima una capa de indicadores. Luego de esa capa de indicadores retiraremos la capa estratégica y nos quedará el cuadro de mando integral. Hemos decidido, por ejemplo, que vamos a medir un conjunto de indicadores y vamos a seleccionar dentro del aprendizaje e innovación un par, por ejemplo, es solamente un ejemplo, de indicadores para ver cómo está funcionando nuestro plan de formación dirigido a los trabajadores. Vamos a monitorizar también ese despliegue de procesos y de la ISO 9001, lo vamos a monitorizar porque es una problemática que tiene ahora mismo la empresa, ¿no? Y el despliegue de tecnologías lo vamos a monitorizar también. Son problemáticas de ahora mismo que tiene mi empresa en su estrategia. Te estoy diciendo de forma indirecta que el cuadro de mando integral tiene que sufrir necesariamente una evolución. Conforme tu estrategia vaya evolucionando, algunos indicadores que están en el cuadro de mando actualmente ya no tendrán sentido en el futuro, pero tendrán sentido otros indicadores nuevos. Por lo tanto, es un instrumento vivo que tienes que estar dispuesto a modificar conforme tu estrategia va variando. En el siguiente capítulo, procesos internos, hay que generar una serie de mejoras en la preparación y distribución de pedidos. Para medir la mejora en la distribución de pedidos, ahí vamos a poner algunos indicadores. Y vamos a monitorizar el aspecto de los obsoletos también, porque era uno de los temas que nos inquietaba. Y además, como nos habíamos marcado la reducción de inventarios, también vamos a monitorizar la reducción de inventarios. Continuando con este despliegue, llegamos al capítulo de clientes. Pues bien, vamos a seleccionar algunos indicadores tratando de medir cómo estamos gestionando los temas vinculados a la fidelidad del cliente, a la satisfacción del cliente y a ese funcionamiento de ese call center para captar pedidos, ¿no? Ahí vamos a poner una serie de indicadores. Finalmente, pues ponemos una serie de indicadores pues, que nos indiquen qué tal estamos actuando a nivel de costes, a nivel de ventas, a nivel de liquidez, etcétera, etcétera. Vamos pues al punto final en el que ya, una vez hemos seleccionado cuáles son las variables del plan estratégico a medir, ahora viene otra parte que no es precisamente sencilla, que es elegir cuáles son los indicadores que realmente pueden medir esa variable. A veces no es tan sencillo, o a veces el indicador sí es sencillo, pero dada la información con la que contamos dentro de la empresa, es difícil de conseguir, requiere mucha elaboración y tenemos que elegir otro tipo de indicadores más simples, ¿no? En definitiva, ahora estamos ante otro reto final, ¿no? Una vez ya tenemos nuestro mapa estratégico y estructurado en 4 episodios, en 4 capítulos, en 4 estratos, ahora elegimos indicadores. Por ejemplo, para medir la perspectiva financiera, podemos elegir en los capítulos que queríamos medir evolución de la tesorería por medio del control de la posición bancaria, por ejemplo, todos los días 1 de cada mes. Vamos a medir también el porcentaje de costo. Y vamos a medir, por ejemplo, la balanza de cobros y pagos medida en días. Bajamos al capítulo de clientes, ¿no? Y ahí elegimos otro tipo de indicadores. Por ejemplo, un índice de satisfacción de clientes que vamos a medir en puntos y lo vamos a estructurar en visitas y cuestionarios a clientes. Segundo, puede ser la pérdida de clientes. Por ejemplo, podemos medir el promedio del lapso de días que pasa desde el último pedido hasta la fecha de hoy. Vamos a medir ese lapso y vamos a calcular el promedio para ver un indicador que, sin ser perfecto, me está tratando de dar respuesta a esto de la pérdida de clientes, cómo se me van evaporando los clientes de la cartera de clientes.
Queremos medir, por ejemplo, la desviación del plazo medio de cobro en días y además vamos a monitorizar las llamadas atendidas por ese call center 24/7 en cantidad. El proceso interno, la empresa decide, por ejemplo, que vamos a monitorizar el inventario total mes tras mes, el índice de obsolescencia que detectamos mes tras mes, el plazo de entrega medio al cliente, medido en días, y el porcentaje de pedidos perfectos, que llegan on time, con todas sus unidades, en perfecto estado de calidad y con toda la documentación completa, ¿no? Vamos a medir los pedidos perfectos para monitorizar las mejoras en la preparación y distribución de pedidos. Finalmente, la empresa decide, en el capítulo de aprendizaje e innovación, medir las horas de formación dedicadas, el índice de polivalencia de la plantilla, la inversión en tecnología que vamos ejecutando y los procesos que se están documentando, número de procesos que se están documentando dentro de la empresa, ¿vale? Y como te decía, si ahora retiráramos la capa estratégica, el mapa, y nos quedáramos con ese conjunto de indicadores, ahí tiene usted su cuadro de mando integral, ¿vale? Que ahora vamos a ver qué aspecto puede llegar a tener. Bien, importante acordaros, bueno, es una estrategia que responde a unas necesidades puntuales de un determinado momento, acordaros. Por lo tanto, si el mapa estratégico cambia, debido a que muchos de los problemas que tenemos latentes pues van eliminándose, van apareciendo otros problemas, nuevos retos, etcétera, la estrategia tiene que cambiar, el mapa cambiará y por lo tanto el cuadro de mando tendrá que observar la entrada de algunos indicadores nuevos y la salida de algunos indicadores que ya no tendrán sentido, ¿no? Bien, vamos a echarle ya un vistazo final a esto del cuadro de mando integral. Aquí tenéis un poco el aspecto que puede tener. Yo recomiendo normalmente comenzarlo con un Excel. Vamos a plasmarlo en Excel. Y cuando ya lo has plasmado en Excel, puedes, si tienes recursos informáticos dentro de la empresa, plasmarlo entonces ya en los recursos informáticos. Pero primero familiarizarse con la metodología y medir durante unos cuantos meses que realmente el planteamiento que hemos hecho, el conjunto de indicadores, son exactamente los que queremos, son valiosos, son útiles y se pueden captar de una manera relativamente sencilla. A partir de ahí ya puedes plantearte automatizar aquello que previamente trataste de crear, ¿vale? Pero yo recomiendo, comiénzalo con una herramienta sencilla y luego a partir de aquí plantéate su automatización. Ahí tienes un cuadro de mando integral de una compañía X. Y en esa compañía X pues han elegido un conjunto de indicadores que van monitorizando mes por mes. Primera recomendación, usa gráficos. No se trata de un conjunto de indicadores numéricos solamente. Ya ves que los indicadores numéricos están. Pero grafica siempre los datos. Tu cerebro, mi cerebro, no están preparados para entender eficientemente series numéricas a primera vista. Tú ves una serie numérica como la que tienes en esa tabla y te costará entender pues cuáles son su tendencia al crecimiento, cuáles son las estacionalidades que se pueden producir, si hay algún tipo de factor erróneo, algún tipo de dato erróneo, te va a costar mucho. Es muy difícil. En cambio, fíjate en la gráfica de la derecha. Esa gráfica de la derecha, ahí estás viendo las tendencias, crecimiento de crecimiento, ahí estás viendo también la estacionalidad, las puntas, los valles. Tu cerebro sí está capacitado para esto. Nuestro cerebro está capacitado para, en vista de esa gráfica, entender esas tendencias y patrones subyacentes, pero no estamos capacitados para leer tablas. Por lo tanto, todo cuadro de mando integral evidentemente tiene que tener una parte gráfica muy potente. Con eso lo que vamos a ver es, además, fíjate que estamos monitorizando varios meses, por lo tanto en esas gráficas estás viendo la evolución de la empresa. Y ahí vas a tener ese primer input que nos trata de aportar el balance de scorecard de qué hice yo en el pasado para provocar el efecto presente. Porque estás viendo la evolución de las variables que estás monitorizando, las que esperabas que mejorarían, realmente están mejorando, las que esperabas que se iban a reducir por efecto de tus actos y tus decisiones realmente se están reduciendo. Esto es lo que nos está tratando de explicar también el cuadro de mando integral. Por lo tanto, monitoriza pues como mínimo unos 12 meses de datos, ¿no? Aquí tienes la perspectiva de clientes, la perspectiva de proceso interno. Usa series móviles, trata de mantener siempre en tu balance scorecard 12 meses a la vista, un año a la vista como mínimo. Eso implica, y mi consejo es que todos los meses se renuevan y se representan nuevamente los datos del mes que se acaba de cerrar.
Tienes que eliminar el mes análogo por la cola, lo eliminas para hacer hueco para los datos del nuevo mes, es decir, del mes que acabas de cerrar, y ahí, pues en ese concepto rodante, en ese concepto de series móviles, en las que siempre el último dato, el más viejo, se pierde y añades un dato nuevo, todos los meses tiene que haber un mecanismo dentro de la casa, dentro de la empresa, del departamento, en el que se captan los datos durante los primeros días del mes, se plasma el cuadro de mando y entonces el equipo directivo o las personas que están al cargo del departamento, los principales actores del departamento o todos ellos se sentarán una vez hecho el cuadro de mando integral y revisarán qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los indicadores del último mes y de dónde vienen estos indicadores, qué hemos hecho en el pasado para provocar estos indicadores. La estrategia subyacente es correcta, no es correcta, estamos obrando bien, hay que reconsiderar algo en la estrategia porque los indicadores no se comportan exactamente según lo que esperamos. Estas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Por lo tanto, todos los meses control del cuadro de mando. ¿Vale? Reunión específica de cuadro de mando para entender qué estamos haciendo cuando estamos gestionando esa empresa, departamento o proyecto. Último vistazo en la perspectiva de aprendizaje e innovación, ahí tenéis también algunas ideas, ¿no? Podéis utilizar cuestionarios también, por ejemplo, para medir el clima laboral. El clima laboral es sencillo relativamente de medir si lo hacéis a través de cuestionarios anónimos dirigidos a los empleados, ¿no? Tratando de medir su satisfacción. Ahí tenéis un puñado de preguntas posibles, ¿no? ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto de tus compañeros y de tus responsables? ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto del salario y de las condiciones laborales y de la formación que recibes? ¿Y cuál es el grado de satisfacción respecto de la naturaleza del trabajo, ¿no? Puntúamelo. Si te lo puntúan de 0 a 10, puedes analizar transversalmente, individualmente, cada uno de esos factores para detectar en qué factores puede haber problemas, pero también puedes analizar el conjunto agregado para detectar la satisfacción laboral. Por lo tanto, si eso lo diriges a pequeños colectivos cada mes o lo diriges a todo el colectivo en conjunto cada 3 meses, por ejemplo, pues tienes una manera de monitorizar pues la satisfacción de tu plantilla y de detectar problemas en su grado de satisfacción y compromiso. Llegados a esta parte, nos queda pues un conjunto de conclusiones finales. Espero que hasta este punto te haya podido transmitir una idea clara de qué es esto del cuadro de mando integral y cuál es el proceso o un proceso posible para llegar a obtenerlo, ¿no? Y como ves, está íntimamente relacionado con la estrategia. Así que te dejo con un conjunto de ideas fuerza. La primera, el Balance Scorecard no es una simple estrategia o herramienta de control. No, es una metodología para que tú puedas desplegar una estrategia. Segundo aspecto, diseñar el mapa estratégico. Ese mapa estratégico, ahí es donde reside la parte más importante. Es tan importante como el cuadro de mando que tú obtienes al final, en sí mismo. El cuadro de mando por sí mismo no es lo más valioso de todo este despliegue. Es en su conjunción y en cuanto a que responde a todo un proceso de reflexión estratégica para obtener un mapa estratégico. Esa es la parte importante de toda esta metodología. Ten en cuenta además, acuérdate, es un instrumento dinámico y adaptable. Dinámico, adaptable, está en constante movimiento. Reconsidéralo cuando las circunstancias de la empresa, del entorno, de la estrategia empresarial cambian. Tú tienes que readaptar tu cuadro de mando integral. No puedes tenerlo para toda la vida. Se te oxida, ya no responderá a lo que está pasando en el entorno. Tiene que ser visual, tiene que ser gráfico, tienes que poder ver y analizar tendencias a simple vista para descubrir patrones de por qué las cosas en el presente son así, de dónde venimos, qué hemos hecho en el pasado y hacia dónde vamos y proyectamos estas tendencias al futuro, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener claro, visual, gráfico. El Balance Scorecard, además, contiene solo la información indispensable. No hagas un cuadro de mando integral de 100 indicadores. Plantéate el reto de elegir los 4, 5, 6 indicadores para cada una de las categorías. 4, 5, 6 indicadores. Entonces estamos hablando de un cuadro de mando integral de entre 20 y 26, 25, 30 indicadores, más o menos por ahí. Estamos hablando de esa dimensión. Pero no es un conjunto interminable de indicadores, ¿no? Lo indispensable. Y no puedes, evidentemente, dar particular relevancia a las variables económico-financieras. Todas tienen un sentido, las 4 categorías, no todos los indicadores concentrados en la categoría financiera, ¿no? Una selección hábil de indicadores. El cuadro de mando integral exige seleccionar algunas variables que vas a controlar y entonces tienes que buscar esos KPIs e indicadores. Y
incluso poner objetivos a esos indicadores, que es otra posibilidad. Finalmente, advertirte de una cosa, si asignar objetivos a las personas, ya no los indicadores que vamos a medir, que también, pero es que además asignar indicadores y objetivos a las personas es una de las faenas más de mayor responsabilidad que un directivo puede llegar a asumir. O sea, cuando tú tienes que marcarle a una persona los indicadores bajo los cuales vas a monitorizar su actuación y los objetivos que va a tener que cumplir, automáticamente estás moviendo su conducta en una determinada dirección. De esto es de lo que hablo. Para empezar, nosotros no deberíamos medir personas. Como directivo, un directivo no debe dedicarse a medir personas. Debemos medir procesos. Luego esos procesos están gobernados por personas y además interinfluenciados por muchas otras personas que en teoría no gobiernan el proceso. Pero lo que nosotros tenemos que mentalizarnos es que nosotros lo que debemos es monitorizar procesos. La performance de un proceso, el grado de stock, el nivel de stock, la obsolescencia, todo eso que hemos visto son maneras de medir la performance, el rendimiento de determinados procesos, no de determinadas personas. Porque si a las personas nos acostumbramos a medirlas y a las personas les ponemos objetivos e indicadores, como te decía, automáticamente estamos focalizándolas en una dirección concreta. Y la mayoría de la gente va a tener que elegir muchas veces entre lo que es bueno para la persona y lo que es bueno para el entorno laboral en el que trabaja. Muchas veces nos hacen elegir de forma injusta por medio de un indicador o de un objetivo que nos han plasmado y mediante el cual nos dirigen hacia una determinada dirección. Acuérdate, es una de las responsabilidades más delicadas de un directivo, ¿vale? Decirle a una persona cuál es el indicador bajo el cual vamos a medir la performance en su entorno y cuál es el objetivo y la meta que tiene que conseguir, porque a partir de aquí estás condicionando su manera de actuación, de actuar, la estás dirigiendo en una determinada dirección y cuando se dirige en esa dirección estará descuidando otros flancos. Por lo tanto, esto es uno de los aspectos delicados, ya no de la metodología, del cuadro de mando integral, sino de la acción directiva. Llegados a este punto, muchísimas gracias. Espero que con esta sesión te haya podido ayudar a entender el mecanismo, cuadro de mando integral, qué es, por qué es importante y encontrar las claves para poder desarrollarlo tú por ti mismo para gobernar la estrategia de tu empresa, de tu departamento, business unit o proyecto. Muchísimas gracias.